Bueno, y son horas de mucha negociación, trabajo intenso en el Congreso Nacional. Está con nosotros Marco Labaña, diputado del Frente Renovador, economista. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, y el Frente Renovador es el fiel de la balanza, ¿no? Decíamos hace un ratito, habían llegado a un acuerdo para diseñar un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público. Hubo interna dentro del propio bloque oficialista, dieron marcha atrás. Y ayer fueron ustedes los que en el recinto, cuando parecía que iban allá a avanzar con un proyecto que, bueno, me gustaría que lo explicaras un poco, lo mandaron de vuelta en alianza, en este caso, con los kirchneristas, lo mandaron a comisión. Sí, a ver, primero, el proyecto de PPP es un proyecto muy... es participación público-privada, perdón, Sí. yo ya lo tengo incorporado. Es un proyecto muy complejo desde lo técnico. Habíamos estado trabajando... Pero es un proyecto para modificar la manera en que se financia la obra pública y porque se le da más poder al privado, digamos. Sí, a ver, primero, es es lo que regula la asociación entre el sector público y un privado para hacer en conjunto obras de infraestructura, por ejemplo. Pero hoy me decía Luciano Laspina, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto del oficialismo, como por un ejemplo imaginario. Una empresa hace el Metrobús, ¿no? Además gestiona lo del Metrobús. Correcto. Y después se cobra, no sé, pone, qué sé yo, un kiosco cada 100 metros y se cobra esa obra pública. No es que le presta al Estado o que el Estado toma crédito para pagarle al privado. Es el privado que financia la obra. Este tipo de asociaciones sirve para obras de infraestructura muy grande, que requieren un periodo de repago muy grande, y entonces en esas ocasiones es bueno tener esta asociación público-privada. Argentina ya tiene un régimen que está vigente de participación público-privada. Lo que hacía este proyecto es, primero lo instauraba por ley, porque el anterior es un decreto, y hacía modificaciones al régimen que estaba. Es un proyecto que habíamos estado trabajando hasta la noche anterior, hasta las 11 de la noche, y mismo en el recinto seguíamos haciendo modificaciones. Esto llevaba a que un proyecto muy complejo desde lo técnico, había muchos diputados, mismos diputados de nuestro bloque, donde todavía existían dudas porque no se terminaban de conocer todos los cambios. Pero conceptualmente, ahí dijo Margarita Stolbizer, ¿no? Dijo, esto es volver a los 90. Vos mismo en el recinto dijiste, ojo, no nos bajemos los pantalones, con la idea de que de darle mucho poder a un privado para el desarrollo de las obras de infraestructura. Exacto. Eso era justamente la parte de la negociación que estábamos llevando. Había una trilogía imposible en el proyecto. Por un lado tenías objetos muy amplios, que podías hacer lo que quisieras, tenías controles muy laxos, y por el otro lado tenías la prórroga de jurisdicción. Las tres cosas juntas, combinadas, te daba un proyecto que no era viable. Sobre eso justamente fue lo que trabajamos, modificamos, y bueno, como no se conocieron todas las modificaciones que hicimos, consideramos ahí pertinente que vuelva a comisión, se explique, y que vaya la semana que viene o la otra cuando se decida, a que se vote en el recinto, pero con todos conociendo todo el trabajo y las modificaciones muy sustanciales que habíamos metido en el proyecto. Pero esto tiene que ver con, digamos, la apuesta del gobierno de Macri a que la recuperación de la economía, ellos hablan de inversión, obra pública, etcétera, ¿no? La idea es buscar un régimen más atractivo para los privados para avanzar con estos proyectos. ¿En eso están de acuerdo? Sí, desde ya mismo, si vos te fijás en intervenciones mías de más en campaña, nosotros también hablábamos del régimen de participación público-privada. La clave es cómo lo armás el régimen. ¿Cuánto control? ¿Cuánto control? ¿Qué permitís que se haga, qué no? Bueno, le emitimos muchísimos controles, muchísimas trabas a que volvamos a tener regímenes como los 90 de privatizaciones, etcétera. Y arranca la economía y toda esta discusión de los brotes verdes. ¿Hay brotes verdes? ¿No hay brotes verdes? A ver, hoy la economía creo que llegó a tocar piso en términos de la caída. Lo que todavía no se ve es la recuperación. No vemos todavía un proceso donde claramente se empiece a revertir el deterioro que sufriste. La buena noticia es que creo que no caes más. Pero bueno, de ahí a que te recuperes, creo que vamos a tener que esperar al año que viene, donde el riesgo, o si querés, la preocupación que yo tengo es que vamos a un esquema económico, se está viendo un esquema económico donde esa recuperación puede ser una recuperación muy concentrada. Entonces la gente no lo termina sintiendo. ¿Concentrada qué quiere decir? ¿En sectores concentrados? Sectores más concentrados de la economía, donde... Lo que ya está pasando con el campo. Por ejemplo, sectores donde no termina derramando en términos de creación de puestos de trabajo. Movilidad en términos de
salarios, consumo, el mercado interno, ¿no? Ahora, este año, ¿no? Que va a terminar con una caída del 2 y pico por Ujú, ciento. correcto. El gobierno dice, bueno, tenía que tomar medidas drásticas, recibí una pesada herencia y logré y presenta como gran logro, por lo menos paré la inflación, logré la estabilización. Bueno, ¿Es así? yo no coincido con No, eso ¿por qué? de paraste la inflación. Primero porque generaste un pico inflacionario en el primer semestre que va a cerrar el año en 40% de inflación aproximadamente. Un puntito menos, un puntito más, en torno de 40. El año que viene, yo creo que va a ser una inflación del 20% en 17 promedio. dice Sturzenegger. 17 dice el presupuesto, Sí. pero ahí tenés una inconsistencia. Si vas a tener un crecimiento de 3,5, no vas a tener una inflación del 17, va a ser más alta. Si la inflación es de 17, el crecimiento no va a ser de 3,5. Tenés lo que llamamos nosotros un trade-off. Sí. Sube uno las o el dos otro. cosas no pueden Las pasar. dos cosas las veo difícil. Con lo cual, si suponemos un crecimiento de 3,5 y una inflación en torno del 20, vas a estar volviendo a los mismos niveles de inflación que tenías previo al cambio de gobierno, que estás en un promedio de 25% estructural hace 7 años. O sea, vamos a volver a los niveles de inflación del Que son kirchnerismo. terribles, que son altísimos. Cuando uno mira el mundo, que tiene inflación del 4, 5%, nosotros tener 20 es una inflación muy compleja. Entonces, creo que después del ajuste inicial, volvieron a los niveles previos. Yo me voy a poner más contento cuando vea que podamos romper esa barrera de los 20, 25 puntos estructurales que tenemos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de haber frenado la economía de esta manera si no logra frenar la inflación? No, a ver, creo que la clave del cambio de gobierno era cómo hacía para administrar una coyuntura muy compleja, que es cierto que le tocó al presidente asumir, y cómo repartía los costos, porque siempre Sí, tenés claro. costos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo pagaba? Este año Exactamente. termina con pérdida por adquisitivo. Pérdida El por gobierno dice que no. adquisitivo, la clase media pierde en los sectores más vulnerables y los que viven de changa o están en la economía informal pierden mucho más. Entonces ahí se concentró quién pagó el costo de los ajustes. Bueno, la parte inflacionaria, el haber hecho la salida del cepo, que estuvo bien hecha desde el punto de vista del tipo de cambio o de las reservas, tuviste un impacto inflacionario muy alto. A eso le sumaste el tarifazo, le sumaste algo que no previó el gobierno, que era el cambio de modelo de una economía donde tenías controles casi con la pistola en la mesa sobre precios, a un esquema donde no tenías controles. Bueno, eso naturalmente te iba a generar un impacto inflacionario también. Todo eso junto fue el pico inflacionario que vimos en el primer semestre, ¿no? O sea, ¿es un gobierno que gobierna para los ricos? Yo creo que ha tomado decisiones con una visión de atraer inversiones porque creía en el efecto derrame, cosa que yo no coincido. Porque eso dice que por supuesto que no, y es un poco lo que le dice el kirchnerismo, por eso me interesa la Sí, visión del yo Frente creo Renovador. no creo que haya sido una decisión de vamos a gobernar por los ricos, pero cuando uno ve las medidas económicas, claramente ve un sector de la población que se vio muy perjudicada, que es la clase media trabajadora, sectores más vulnerables, y los sectores de mayor poder adquisitivo la están pasando mejor. Gracias, Marco Labaña, por haber estado acá esta noche. No, por favor, gracias a ustedes.